y ya lo anticipábamos en las últimas horas, aquí en la región metropolitana, la crecida del río Mapocho generó mucha preocupación en varias comunas, particularmente en Talagante, donde se ordenó la evacuación de 3 campamentos. Unas 3.000 personas estaban ahí en situación de riesgo, mientras que las inundaciones también habían afectado comunas como Quilicura, Pudahuel, Lampa, Puente Alto, San Bernardo y Tiltil, con calles completamente anegadas. Vamos al terreno ahí para saber qué está pasando a esta hora contigo, Richard Jiménez. Buenos días. Hola, Richard, buen día. Hola, buenos días. Sí, claro, no ha sido fácil o no fue fácil anoche aquella evacuación de carácter preventivo por la crecida del río Mapocho. También ha habido crecida en el río Maipo, quiero decir, un afluente del río Mapocho. Sin embargo, también hablar de otra cosa de la que estamos siendo testigos hasta ahora. No ha sido fácil también para muchos automovilistas controlar la paciencia, llegando al kilómetro 1.5, por decirlo así, 1.5 de la ruta 68 por este desvío, por este desvío de tránsito que aún se mantiene en dirección hacia la costa. Como tú decías, Paula y Mauricio, el tránsito vehicular por la ruta 68 hacia la ciudad de Santiago ya se ha habilitado, y esto hace algunos minutos, como tú lo anunciabas, pero todavía se mantiene hacia la costa. Y claro, hay mucha gente que llega por ejemplo, de La Pintana, de Puente Alto, de Las Condes, para ir a lugares como Lampa, o sea, más al norte de este punto de la ciudad, para llegar a su lugar de trabajo, y se encuentran con el embotellamiento que ya comienza a producirse entrando por la Alameda, cruzando la reja y llegar acá hasta el kilómetro 1.5 por este corte de tránsito que aún se mantiene. Ahora, darle contexto, ¿por qué se produjo todo esto, este corte en ambos sentidos en algún momento y por varias horas? Porque ayer por la tarde comenzó a negarse, a inundarse lo que es el sector del paso bajo nivel que cruza lo que es el sector del puente del Teniente Cruz, aquí en la comuna de Pudahuel. Todo esto, ¿qué ocurrió? De acuerdo al municipio, se desbordó el estero Santa Corina porque colapsó. En este caso nos decían desde el municipio ayer, no por los sedimentos o la basura, sino porque colapsó. Y esto originó que se cortara el tránsito en ambos sentidos, se habilitaba en dirección hacia Santiago, pero aún se mantiene el corte hacia la costa a la altura del kilómetro 1.5. Y esto porque seguramente lo que veo a distancia todavía continúa el trabajo de algunas máquinas que seguramente en el trabajo de montaje esto demora aún más. Así que paciencia, hay automovilistas que tocan el bocinazo y nos dicen, bueno, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre? Con las manos nos indican de alguna manera que no saben cuándo esto se va a habilitar. Bueno, paciencia, se nos ha dicho que se va a habilitar en cualquier momento, aún más antes de lo que se había previsto. Ya la ministra de Obras Públicas, Jessica López, había señalado que como plazo se había señalado las 10 de la mañana, pero esto podría ocurrir en cualquier momento. Esperemos que sea así. Ahora, vamos a lo que también ha preocupado, por lo menos anoche, aunque ya ha bajado la lluvia y no ha llovido, a lo menos en 10 minutos, por lo menos en el lugar donde me encuentro, aquí en la comuna de Pudahuel. La evacuación preventiva que hubo con llamados ahí en el sector de Talagante por 3 campamentos en la ribera del río Mapocho. Hubo llamados a evacuar, la gente, algunas sí acató aquella orden, otras no, y las que acataron, más de 200 llegaron al albergue. Conversamos con algunas de ellas. O sea, una cosa es vivirlo, otro explicarlo. Igual uno se encuentra con sentimientos encontrados porque saber que perdemos todo. Lamentablemente también hay harta gente que está en la calle y se están metiendo a las casas. Nos están avisando porque nosotros tenemos un grupo de WhatsApp de abajo de la ribera del río. Entonces ahí están esos temores, por eso que la gente no quiere evacuar. Uno sale porque primordialmente es salvar tu vida, pero uno igualmente está dejando muchas cosas y igualmente es duro todo esto. Claro, es un proceso, Richard, súper difícil. Lo hemos estado contando y comentando en los últimos días, a propósito incluso del llamado que hizo el propio presidente Gabriel Boric a hacer caso a las alertas de evacuación, pero nadie quiere dejar sus cosas ante la incertidumbre de qué va a poder pasar, que después cuando vuelvan esas mismas cosas ya no estén, ¿no? Y ahí la autoridad, en lo que pasó en Talagante y lo que pasó acá en la región metropolitana, tuvo que hacer un trabajo en eso, incluso como con un cruce de palabras con las personas afectadas. Sí, la delegada presidencial de la región metropolitana, Constanza Martínez, se dio ayer cuando arribó a Talagante para encabezar este operativo de evacuación de los asentamientos precarios, así como de alguna manera se conceptualiza esto. Claro. En el lugar mantuvo un intercambio de palabras con vecinos y le instó a abandonar el lugar. Oigamos aquel momento. Acabamos de decretar una alerta de evacuación.
Eso es porque el río está subiendo mucho y va a seguir lloviendo. Entonces, lo primero es cuidar la vida de las personas. Sí, está bien. ¿Ya? Entonces necesitamos que ustedes se retiren de acá. Sí, mis compañeros se van a retirarse, pero yo no voy a retirarme porque yo no tengo antes irme. Pero si usted tiene dónde irse, si tenemos albergues para todas las personas. No, yo no voy a irme a un albergue. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque yo estoy bien. A mí, gracias a Dios, no me ha llegado todavía para acá, para el río. No me ha llegado el agua. Vamos, la estamos haciendo por la buena hora, va a ser peor. Yo no voy a dejar mi casa sola porque yo sé que si la dejo sola van a venir las otras demás gente, van a venirme y van a meterme a robarme. No, pero mira toda la cantidad de carabineros que está acá. No sé si en este caso en particular, pero en varios otros, uno sabe que muchas veces con este tipo de lluvia, que no estábamos acostumbrados desde hace varios años, con la sequía, acostumbra a mucha gente a instalar sus casas en modo toma campamento. Totalmente. Muy cerca de la ribera del río. Claro. Y el río creció y tomó su curso natural. Exacto. Y con la sequía aquello no había quedado a la vista. Bueno, ahora queda esto a la vista y mucha gente, claro, se instala creyendo que puede hacerlo, pero no respetando, como se dice muchas veces, la naturaleza. Ahora bien, es importante señalar, ha dejado de llover. En las últimas horas durante la madrugada llovió de manera intermitente en la región metropolitana y ahora por lo menos hace unos 20 minutos ha dejado llover. Aún no amanece del todo, o sea, aún no está el cielo claro del todo. Hacia el poniente ya veo cielo celeste, pero atento a los sectores precordilleranos y cordilleranos de la región metropolitana, porque fíjense que ayer mismo también la delegada provincial metropolitana, Constanza Martínez, planteó también la alerta por eventuales remociones en masa en el sector de San José de Maipo que podrían ocurrir aun cuando finalicen las precipitaciones, así que hay que estar muy atento a aquello, y nosotros seguimos atentos aquí en la ruta 68, donde aún se mantiene el corte de tránsito a la altura del kilómetro 1.5, aproximándonos más allá, en el kilómetro 3 está el paso bajo nivel de Teniente Cruz en la comuna de Pudahuel, que estuvo colapsado, anegado más bien la autopista por el desborde del canal Santa Corina. Aún el corte de tránsito se mantiene por el trabajo de montaje, creemos, aún de las máquinas que se mantienen en el lugar hacia la costa, porque hacia la ciudad de Santiago el tránsito ya vehicular se ha habilitado. Oye, el tema que planteas ahí, Richard, tiene un trasfondo y un tema de largo plazo. O sea, más allá de la emergencia, más allá de la urgencia que hay que atender, estaba recordando los aluviones de Atacama del año 2015. Gracias. Claro, cuando en esa zona del país, que es esencialmente seca, muchísima gente con los años se fue instalando en los lechos de las quebradas secas. Y en un año de mucha lluvia vino un aluvión, y recordemos que en esa ocasión murieron más de 30 personas, porque claro, el agua no les dio tiempo para escapar, y acá se han instalado estos, como dices tú, asentamientos precarios, son campamentos en el fondo de gente que se toma estos terrenos, pero lo que a uno le llama la atención, más allá de la necesidad de la gente, es cómo las autoridades locales a nivel municipal, las autoridades a nivel provincial o regional, no hacen nada para evitar que eso ocurra, porque estas personas están corriendo un riesgo. O sea, evidentemente tienen un problema de vivienda, pero no es el lugar seguro donde instalarse. Hay lugares, y esto lo vimos en el invierno pasado, no recuerdo exactamente dónde, cuando hubo un desborde de un río. En la región de Higgins, de hecho. En la provincia de Talagante, recuerdo haber ido. Y en O'Higgins pasó exactamente lo mismo. Personas que incluso habían comprado casas por varios millones de pesos. A eso quería apuntar. Claro. Se había urbanizado, entre comillas. Exacto. Lo que pareciera haber sido legal para mucha gente, porque le mostraban los planos, los mapas de todo esto. Les entregaban papeles. Pero si yo compré esto de manera legal, pero resulta de que no era así, y uno hablaba con la gente del municipio y el municipio decía, bueno, a veces no tenemos capacidad de fiscalización o multamos a aquellas personas que de alguna manera venden o lotean parcelas de manera irregular, pero continúa esto de manera formal para mucha gente a la vista, y resulta que con el paso de los años, más de 10, 12 años de sequía, la gente llegó a comprar nomás, se instaló y después se da cuenta que definitivamente compró en un terreno. Ya no hablamos de campamento, en un terreno que no estaba autorizado para nada para que se construyera y se habilitaran parcelas hasta con piscina, incluso que pudimos ver el año pasado. Bueno, este tipo de sistemas frontales, este tipo de emergencia siempre desnuda varias cosas más, ¿no? O sea, la construcción de las ciudades, la distribución de las ciudades y lo que estábamos comentando también. Solo apuntar que a nivel nacional hay 6.392 damnificados, 202 albergados, 576 personas aisladas, 3 lesionados y 1 persona fallecida, que es la última cifra oficial que entregó anoche la autoridad. Richard, retomamos contigo en cualquier momento. Gracias. Hasta luego.